Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Gracias al Eterno, estamos aquí una semana más estudiando Torá, estudiando la parashá número 22 y la parashá número 23. La parashá 22 se titula Vayaquel y significa e hizo que se reuniera. Y la parashá 23 se titula Pekudei y significa cuentas o sí, cuentas de. Vamos a compartir nuestras diapositivas para estudiar la Torá en esta noche. Este, esta semana estamos hablando de unos temas muy, muy importantes que tienen que ver con la construcción del tabernáculo y la presencia del Eterno en el tabernáculo. Como dije anteriormente, estamos estudiando la Parashá 22 y la Parashá 23. Son dos estudios que tenemos esta semana. La 22 pues comienza en Éxodo 35 hasta Éxodo 38. Y la segunda porción que estamos leyendo es de Éxodo 38 a Éxodo 40. Los títulos de estos dos parashot, pues el origen viene de Éxodo 35:1 y convocó Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha ordenado para que se hagan. También en la próxima parashá, o sea, en la segunda que estamos estudiando esta semana, pues el título viene de Éxodo 38:21. Este es el inventario de la morada, la carpa de la alianza, que se registró por orden de Moshe, obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. En la parashá Vayaquel, aprendemos sobre las leyes concernientes de la observación del Shabbat, del día de reposo, y leemos de cómo Israel construye el tabernáculo. Vamos a leer primeramente sobre la importancia del Shabbat o del día del reposo. Y leemos sobre esto en el principio de la parashá, Éxodo 35 del 1 al 3. Y dice así, y convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha ordenado para que se hagan, concerniente al tabernáculo. Pero entonces le dice, 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para vosotros santo, Shabbat solemne para Yahweh. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día del reposo, el día del Shabbat. Esta es una de varias veces o de varios textos en la Torá donde se nos manda a descansar en el día séptimo. En este caso, se nos da la orden, el mandato sobre el día de descanso justo antes de las instrucciones sobre la construcción del tabernáculo. Pero, ¿por qué hubo necesidad de que Israel, al pueblo de Israel, perdón, se le ordene sobre el día de descanso otra vez? Porque ya han recibido instrucciones, ya habían recibido los 10 mandamientos y una vez más se le está dando la orden de que descansen el día séptimo. Y se le da esta orden y no se menciona ningún otro mandamiento, pero se les recuerda el cuarto mandamiento, antes de darle las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. ¿No les parece que este pasaje está como que fuera de lugar en esta porción bíblica? La razón por la que se repite este mandamiento es profunda, o sea, es una razón que es muy profunda.
y a mí me ministró mucho y me contestó la duda que yo había tenido desde, bueno, desde hace años. La Torá nos enseña que no podemos abandonar o despreocuparnos de la obediencia a los mandamientos simples, a lo que a nosotros nos parece fácil o quizás no tan importante. Pensemos, a Israel se les había dado, se le estaba dando la tarea monumental, gigantesca, de construir la morada de Yahweh aquí en la tierra, a donde Yahweh iba a habitar con ellos aquí en la tierra. Ellos estaban construyendo un lugar donde la presencia Kadosh, la presencia santa de Elohim, iba a morar entre su pueblo. Y sin duda alguna, esto era algo grande, con instrucciones específicas. Y como quiera, ellos tenían que parar el séptimo día. Tenían que parar de hacer este trabajo tan importante cuando llegaba el Shabbat, el séptimo día. No el primer día de la semana, sino el séptimo. La importancia de construir el tabernáculo no minimizaba la importancia de descansar en Shabbat. Qué interesante, ¿verdad? Porque para mí yo creo que construir el tabernáculo era lo más importante, ¿verdad? Pero para el Eterno, él tuvo que hacer que Moisés les recordara una vez más que el Shabbat, el día de descanso, es un mandamiento, que es el séptimo día y no hay excusa. Y esta es probablemente la razón por la que la Torá nos manda a no encender fuego en el Shabbat. Usted no se había hecho esa pregunta porque yo me la había hecho. Contextualmente, o sea, dentro del contexto, cuando nosotros leemos en el contexto en el que fue escrito este mandamiento o esta regulación de Shabbat, es solamente y específicamente en relación con la construcción del tabernáculo. En otras palabras, a Israel se le prohibió hacer un fuego, encender un fuego que era para el trabajo, no para cocinar como habíamos pensado necesariamente, sino que era para el trabajo de fundir o de trabajar con metales, el trabajo de la soldadura, el trabajo relacionado con la construcción del tabernáculo para construirlo. Esa es la posible razón por la que esta regulación sabática como que aparece de la nada en esta porción bíblica. Se les dice al pueblo, y esta será el orden, este será el orden en el que se va a construir el tabernáculo. Y de pronto Moisés les advierte, no se les olvide, no se hará trabajo ninguno en el día del reposo, en el Shabbat. Y después le dice, y no se encenderá fuego en ninguna de sus moradas. A ellos se les prohíbe hacer un fuego, encender un fuego que era para el trabajo de metales, de soldadura, otros trabajos relacionados con la construcción del tabernáculo. Posiblemente esta sea la razón por la que se les prohíbe encender un fuego, porque eso no aparece en ninguna otra porción de la escritura. Esa es la primera vez que se nos presenta esta regulación de no prender fuego concerniente al Shabbat. Y aparece justo antes de todas las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Es como si Moisés estuviera diciendo, miren, ni piensen en encender un fuego para hacer algún trabajito en el tabernáculo si es Shabbat. Me parece a mí, esa es mi traducción, que Moisés le estaba diciendo al pueblo, no se piensen que porque tienen tan grande y elaborada y preciosa y majestuosa obra por delante, pueden tener eso como excusa para no guardar Shabbat, para no descansar en el día de reposo. El principio aquí aplicable a nuestras vidas, es que no debemos de involucrarnos en qué hemos de hacer
o cuál es el llamado en mi vida que es tan importante, o para qué me llamó mi Elohim, de tal manera, de manera tan radical y apurada, que puede resultar en una desobediencia a los mandamientos simples que el Eterno nos da. Yo le digo mandamiento simple, ¿verdad? Porque guardarás el día séptimo y lo guardarás para Yahweh, pues no es tan complicado, es directo ese mandamiento. Es que vamos a guardar ese día y lo vamos a consagrar para Él, para buscar de Él y para descansar y no trabajar y no ganar dinero en ese día. Así que yo lo llamo un mandamiento simple. Para explicarles mejor, para los israelitas que estaban construyendo la morada de Dios, la casa de Elohim, pudo haber parecido muy fácil justificar el quebrantamiento del Shabbat para hacer el trabajo del tabernáculo. No estaban haciendo cualquier cosa, estaban haciendo una obra que Dios los había mandado hacer. Así que ellos se podían haber justificado. Y por eso pienso y piensan algunos maestros de que era muy necesario, era importantísimo que Moshe les recordara que tenían que, como quiera, guardar el Shabbat. De la misma manera, nosotros nos podemos encontrar tan envueltos en cosas que fuimos llamados a hacer, que son importantes para nuestro Elohim, aún asuntos ministeriales, ¿verdad? Que podemos descuidar de la simple obediencia que Dios requiere de nosotros. Podemos descuidar de guardar el Shabbat, podemos quebrantar ese mandamiento con la excusa de que estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, ¿verdad? Y que es cosa muy importante porque es nuestra asignación. Pero nosotros no debemos de descuidar los mandamientos de Yahweh. Nos podemos enfocar quizás en cosas tan importantes que nosotros las consideramos más importantes que, por ejemplo, podemos descuidarnos tanto que podemos abandonar un tiempo de calidad, un tiempo importante con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Quizás justifiquemos el no servir a otros en en nuestra comunidad porque tenemos cosas más importantes que hacer en Shabbat, ¿verdad? Y yo sé que todos hemos fallado, por lo menos todos los que somos líderes, hemos fallado en esta área. Pero hay un verso importante que viene eh, a la mente mía y que quiero compartirles. Mateo 23:23. Yeshua reprende a los escribas, a los fariseos, por no hacer las cosas más importantes en la Torá. Y él les recuerda lo que dice la Torá, que no podemos abandonar los mandamientos más grandes, pero ni tampoco los más pequeños. En otras palabras, tenemos que obedecerlos todos. Yeshua le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. En otras palabras, ellos no podían dejar de hacer algunas cosas de la ley por hacer otras. No podían diezmar y entonces no ayudar al necesitado, no tener misericordia, no hacer la justicia. Tampoco podemos dejar una cosa por hacer la otra, sino que él dice, Yeshua, las palabras de Jesús son que es necesario que nosotros hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra. Y si él lo dice, hermano o hermana, es posible hacerlo. Es importante que nos mantengamos fieles a Elohim en todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Después de todo, hermano o hermana o amigo que me escucha, o amada familia, es tan importante hacer una como es hacer la otra. Y si nosotros no nos mantenemos fieles a Elohim en todo lo que Él nos ha mandado a hacer, si no lo podemos honrar en las cosas simples,
¿Qué nos garantiza que seremos fieles cuando nos toque obedecer los mandamientos que nosotros consideramos que son más fuertes? ¿Verdad? Entonces, esto es un principio aplicable de la parashá de esta semana, que aun cuando el pueblo tenía la asignación de construir el tabernáculo en el desierto y tenían órdenes y había un orden bien especial, pues no podían dejar de guardar el Shabbat. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida de una manera maravillosa y es muy relevante a nuestras vidas hoy en día. En la parashá Pekudei, que es la parashá que estamos leyendo, la segunda, donde estamos leyendo los capítulos 38 al 40 de Éxodo, aprendemos de cómo la gloria de Yahweh llenaba el tabernáculo cuando fue terminado. La gloria de Yahweh, la manifestación de la presencia del Eterno, del Dios de Israel. Pero también leemos sobre un principio espiritual que tiene que ver con la autoexaminación. En el capítulo 38 de Éxodo, o Shemot, como se dice en hebreo, se nos da una lista detallada de lo que se recogió para el tabernáculo y cómo fue usado. Leemos como una especie de inventario que toma Moisés. Y vamos a leerlo ahora en Éxodo 38, 21. Bueno, solo el principio. Este es el inventario para el tabernáculo del pacto, que fue registrado conforme al mandato de Moshe por mano de Itamar. Él fue el que lo escribió, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas. ¿Qué hemos leído aquí? Que se hizo un inventario de todo lo que entró y salió, de todo lo que se creó, de todo lo que se hizo para el tabernáculo del Eterno. Este inventario es una lista de todas las personas involucradas con la construcción del tabernáculo y todo lo que ellos hicieron. Nos da las precisas cantidades de oro, de plata, de cobre, de bronce, todo lo que usaron para la construcción, cómo fue usado cada material, exactamente, con detalles. Para Moisés, para Moshe, era muy importante mantener como un récord, como un inventario organizado de lo que entraba y para qué se usaba, a dónde iba cada cosa. En otras palabras, Moisés estaba haciendo el papel de un buen contable, si vamos a ver, o tenedor de libros, como le llaman algunas personas, porque ¿por qué fue tan importante que hubiese un récord, un seguimiento o una trayectoria de cada material y cómo fue usado? ¿Por qué fue tan importante? Bueno, hay una razón muy práctica. Imagínese un negocio que tratara de operarse sin mantenerse libros, nunca manteniendo un registro de sus pérdidas o de sus ganancias, de sus entradas y de sus salidas. El que corre ese tipo de negocio no pudiera tomar buenas decisiones financieras, no pudiera tomar buenas decisiones en ese negocio. ¿Por qué? Porque no sabe el estado de sus finanzas. Simplemente eso no sería sabio hacerlo de esa manera. Muchos errores financieros se pueden evitar simplemente teniendo todas las cosas en orden. Para hablar de esto de manera simple, el Eterno nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, es necesario mantener registros o libros o récord, como decimos aquí en Estados Unidos. Es importante saber los detalles de lo que tenemos, asegurando que todo está en orden. Esto se hace en los negocios y esto se hace en los hogares, ¿verdad? Hay un principio espiritual que se puede aprender de estos detalles también. Si fue importante mantener un registro para los materiales del tabernáculo físico, también es importante que mantengamos un récord, un registro de nosotros mismos, pero nuestro tabernáculo espiritual.
Leamos en Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, mora en vosotros? Somos llamados templos o tabernáculos para Elohim. Por lo tanto, como hizo Moisés, debemos de mantener un registro de nuestras vidas para asegurarnos que todo está en orden. Y eso es importante. Pero ¿cómo luce eso? ¿Cómo luciría o cómo luce un registro o, o un inventario espiritual de nuestra vida? Bueno, podemos empezar por preguntarnos unas preguntas a nosotros mismos. Y esto es algo muy personal, muy privado. Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿cuánto tiempo he estado en oración esta semana? Me pudiera preguntar o nos pudiésemos preguntar, usted se puede preguntar a sí mismo, haciéndose un inventario personal. ¿Cuánto tiempo he pasado en la palabra de Dios, en la palabra de Elohim, y leyendo las escrituras? Otra pregunta muy buena es cuánto tiempo he dedicado a servir a mi familia, a mi comunidad, a mi prójimo, al pueblo. Ahora, compare esas respuestas, las respuestas a las preguntas que acabo de hacer, a la respuesta que usted daría de cuánto tiempo hemos pasado mirando televisión. Quizás usted, pues, tiene suscripciones, ¿verdad? Como a Netflix o a otros servicios, ¿verdad? Donde pasamos horas y horas mirando, pues, ciertas películas o programas o documentarios. También nos pudiéramos preguntar cuánto tiempo has pasado en tu cuenta de Facebook, ¿verdad? Leyendo todo lo que ponen las personas en Facebook. Todos tenemos que hacer una auditoría espiritual algunas veces y asegurarnos que nuestras prioridades están en orden. De la misma manera que Moisés hizo como una auditoría de todos los materiales, de todo el trabajo, de todas las personas, pues nosotros lo tenemos que hacer de la misma manera. Es una evaluación privada la que tenemos que hacer. Como dijo el apóstol Pablo o el Rab Shaul en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate a ver si tú estás en la fe. En la fe aquí quiere decir en una fe obediente. Probaos a vosotros mismos. Pruébense. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Yeshua el Mashiach está en vosotros? A menos que estén descalificados. En otras palabras, a lo mejor sacaron F en la prueba. Pero si no, usted se debe de poder examinar a ver si estás en obediencia, en fe, y pruébate. Tienes que reconocer que Yeshua, el Mashiach, está en vosotros, está en nosotros, a no ser que ya saliste descalificado. Eso es lo que está diciendo aquí el rabino Pablo, el apóstol Pablo. Así dicen las escrituras y así dice en la parashá de esta semana. Reflexionemos en nuestras vidas, examinémonos, asegurémonos que estemos haciendo o usando nuestro tiempo de manera sabia. Y ese es el segundo principio espiritual o el segundo principio aplicable de la parashá de esta semana. Nosotros deberíamos de hacer una auditoría espiritual. Cada uno de nosotros, no importa cuál sea nuestra posición, nuestro ministerio, nuestro título, todos, desde más arriba hasta el más bajito, al más nuevo, el que lleva menos tiempo escudriñando las escrituras, debe de hacerse una auditoría espiritual. Asegurarse que todo lo que el Eterno nos ha dado lo estamos usando de manera sabia, de manera correcta, de manera que lo exalta, de manera que le agrada a Él. Y esto fue algo bien tremendo que el Espíritu nos ministra o nos imparte cuando leemos la parashá de esta semana y vemos que Moisés
hizo que se escribiera todo, el más mínimo detalle de todo lo que se hizo en el tabernáculo. Eh, en Éxodo 36:1, volvamos a la palabra. Éxodo 36:1 dice así: así pues, Bezaleel y Oholiab y todo aquel artesano hábil, a quienes Yahweh había dotado de habilidad e inteligencia para saber hacer toda obra para el servicio del santuario, hicieron según todo lo que Yahweh había ordenado. Como dije anteriormente, esta paracha habla de la construcción del tabernáculo. Los israelitas proveyeron los materiales para el santuario y bajo la supervisión, como acabamos de leer, de Bezaleel y Oholiab, todos los diseñadores, los grabadores, los bordadores, todo tipo de artesanos entre el pueblo, ellos trabajaron juntos para construir todo lo que iba a ser el lugar de la morada del Eterno en la tierra. Qué interesante, qué precioso. Imagínense las cortinas, el arca del pacto, la mesa de los panes de la presencia, la menorá, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, todo fue diseñado de manera detallada y perfecta y construido desde cero. Allí nada se consiguió hecho, sino que se construyó todo desde cero. Yahweh inspiró a simples personas humanas, artesanos humanos, o sea, personas como usted y yo, que fueron, es más, ellos habían sido esclavos anteriormente. Recuérdense que este es el pueblo de Israel que salió de Egipto y ellos eran, hasta habían sido esclavos anteriormente, pero él los inspiró y los dotó, dice la palabra, y les dio inteligencia para que le construyeran a él una morada. ¿Quién puede hacer eso? Una casa aquí en la tierra donde él iba a habitar. Él santificó el trabajo de sus manos humanas y se manifestó en una carpa terrenal. Qué tremendo. La presencia eterna y divina de Dios habitaba en un espacio temporal en el desierto, construido por manos humanas. Es impresionante. Piensa en esto por un momento. Los humanos trabajaron para crearle un espacio al Eterno, a nuestro Elohim. Y Yahweh lo vio bien. Él lo vio bien. Y él habitó allí. Él pudo habitar allí. ¿Cuánto esfuerzo ponemos nosotros para hacer un espacio para la presencia de Dios en nuestras vidas? Al Eterno le place habitar con su pueblo. Él nos lo dice. Pero muchas veces no sentimos su presencia porque no hemos creado un espacio para Él. No hemos trabajado para crear un lugar sagrado para Él. Sagrado significa separado, separado para un uso exclusivo, único. En medio de nuestras agendas, en medio de nuestras ocupaciones, nuestros horarios de trabajo, nuestras metas terrenales, no hemos hecho eso. No hemos creado un lugar, un espacio, un tiempo. No nos hemos dedicado a crear un ambiente, por así decirlo. Y tenemos que hacer un esfuerzo únicamente para encontrarnos con la presencia de Elohim. Y entonces dice su palabra que Él se encontrará con nosotros. Él estará con nosotros. Él dice la palabra que Él caminará con nosotros. Él estará entre nosotros y con nosotros. Nosotros tenemos que hacer el tiempo para orar, para cantar, para adorar, para estudiar las escrituras y poner en nuestro corazón el querer hacer la voluntad de Él, la voluntad de Yahweh. Ocupémonos de las viudas, como dice la palabra, los huérfanos, los pobres,
caminemos en sus mandamientos. Cuando todo esto ocurre en conjunto, pues nosotros entonces recibimos la promesa que leemos en Levítico 26, 11 y 12. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré en medio de vosotros, y seré a vosotros por Elohim, por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Qué preciosa palabra de bendición, qué preciosa promesa. Dice la palabra, la escritura, que por lo que acabamos de leer, que una de las bendiciones de la obediencia es que Elohim morará entre su pueblo y caminará con ellos. Al final de los tiempos, dice la palabra, el Eterno hará que su morada permanente sea entre nosotros. Esto lo leemos en Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Elohim mismo estará con ellos. Su presencia, dice la palabra, que llenará toda la tierra. Esto será cuando Él venga a reinar, ¿verdad?, con nosotros. Su presencia llenará toda la tierra, pero hasta ese entonces podemos experimentar, o como yo dije en semanas anteriores, podemos saborear su presencia, podemos tener como un poquito o una, no sé ni cómo llamarle en este momento, pero podemos saborear su presencia, pero tenemos que hacer un espacio para Él. Tenemos que crear un lugar sagrado para el Eterno en nuestras vidas. Tenemos que tener un tiempo para Él. Espero que cada uno de los principios bíblicos, hemos hablado de 3 principios bíblicos que son aprendidos de la Torá, de la parashá de esta semana, de estas parashot, porque son 2, Vayakhel y Pekudei, pues estos principios aplicables sean de bendición a sus vidas como han sido a la mía. Hemos mencionado solo 3, aunque hay muchas, ¿verdad? Yo los animo a que lean, ¿verdad? Estas parashot. Estamos leyendo desde el 35, capítulo 35 de Éxodo hasta el 40. Y es de gran bendición porque el Eterno nos habla tanto, tanto, tanto. El Señor espera que nosotros no dejemos de obedecer los mandamientos más simples por pensar que tenemos tareas más grandes por cumplir. Eso se llama desobediencia para el Señor. Él nos dice que no seamos desobedientes. Él nos dice, Yeshua nos dijo, ¿verdad?, que Él no vino a quitar las instrucciones que nos dio el Eterno, sino que Él vino a hacernos el ejemplo, a darnos el ejemplo de cómo obedecerlas. También dijo que si lo amamos, pues que obedeceríamos sus palabras. Y esta Torá es la palabra de Yeshua, la palabra de Yahweh. Y también dice que el que enseña a obedecer estas palabras, pues se ha llamado muy grande en el reino de los cielos o en el reino, en la eternidad. Pero el que enseña, el que no le enseña, pues será llamado muy chiquito. Así que bendito el Eterno que podamos enseñar a obedecer la Torá y, y podemos esforzarnos y entender que es la voluntad de Dios. Así que Él espera que no dejemos de obedecer los mandamientos, lo que nosotros consideramos, ¿verdad?, mandamientos más simples, por decir, no, es que tengo un trabajo, como los israelitas que tenían que construir el tabernáculo. Y Moisés le dice, hey, párense ahí, ustedes tienen que guardar el Shabbat, ni se les ocurra encender un fuego por ahí, porque aunque ustedes se pudieran justificar, no tienen excusa. Como quiera, tenemos que guardar las instrucciones de Yahweh. De la misma manera que Moisés hizo una auditoría de todas las contribuciones, de todas las ofrendas, de todo lo que entró, oro, plata, bronce, telas, hilos, todo. El Eterno espera que nosotros nos analicemos de esa misma manera, pero que nos analicemos espiritualmente
para asegurarnos que estemos haciendo buen uso de los recursos que Él nos ha dado. Y por tercero, hablamos de que a Yahweh le agradó el tabernáculo. El trabajo que se hizo allí en el desierto le agradó. Tanto así que hizo de esa carpa en el desierto su morada temporal. Él quiere morar con nosotros, en nosotros. Hagamos un espacio para Él en nuestras vidas. Creamos un lugar y un tiempo sagrado para estar con Él. Yo espero que estos principios y estos consejos y estas observaciones, meditaciones, reflexiones, como usted le quiera llamar, pues sean de bendición a sus vidas y que nos ayude a crecer, a ir de aliyá en aliyá, de paso en paso, de, de, de nivel a nivel, ir subiendo, a conocer más íntimamente al eterno Elohim de Israel, que solo tiene un pueblo que él escogió para servirle, para obedecerle, para exaltarlo y para un día reinar con él. Yo espero que usted sea muy bendecido con estas palabras, que el Eterno los bendiga grandemente. Un saludo reciban de parte de todos nosotros de Primicias Ministries en Hialeah, Florida. Shalom, shalom.